Aprende a leer la mente sin hablar, el poder secreto que ya tienes. Todo comunica, incluso el silencio. Veamos cómo el cuerpo, la mirada y los gestos revelan más que las palabras. Vivimos rodeados de palabras, pero lo más revelador no siempre se dice. A cada momento, incluso en medio del silencio más profundo, estamos comunicando algo. Un cruce de brazos, una mirada esquiva, una pausa demasiado larga. Todos son fragmentos de un lenguaje que no necesita sonidos. Ese es el lenguaje no verbal, un territorio donde las emociones se manifiestan sin pedir permiso y donde la verdad suele colarse sin disfraz. El arte de leer a las personas no empieza con lo que dicen, sino con lo que no pueden evitar mostrar. Los estoicos lo sabían bien. Para ellos, el dominio de la vida comenzaba por el dominio de uno mismo, y observar al otro con atención era una muestra de sabiduría, no de desconfianza. Marco Aurelio reflexionaba constantemente sobre los movimientos, las intenciones y los gestos ajenos, no para juzgar, sino para comprender mejor el alma humana y, sobre todo, para actuar en consecuencia desde la templanza y el equilibrio. En un mundo que cada vez habla más pero escucha menos, recuperar la capacidad de observar se vuelve un superpoder. El lenguaje no verbal es el mapa secreto de las emociones. Está en los ojos que brillan sin motivo, en los labios que tiemblan antes de responder, en los hombros caídos de quien finge fortaleza. Y tú puedes aprender a leerlo. No hace falta ser un experto ni haber leído tratados de psicología. Basta con afinar tu atención, mirar con curiosidad y entrenar tu percepción, porque la verdad rara vez grita, la verdad susurra. Y quien sabe observar, la reconoce incluso en medio del bullicio. Todo lo que ves dice algo. El cuerpo revela lo que el alma no verbaliza. Si sabes mirar, descubrirás más de lo que imaginabas. Y entonces, ya no verás al otro, lo comprenderás. El lenguaje del cuerpo nunca miente. Como los gestos y posturas son señales constantes de lo que alguien siente. Hay algo más sincero que las palabras: el cuerpo. Cuando una persona habla, puede adornar, disimular, incluso mentir, pero cuando se mueve, cuando se sienta, cuando cruza los brazos o inclina la cabeza, está revelando su verdad sin filtro. El cuerpo no tiene tiempo de mentir porque actúa antes de que la mente pueda intervenir, y en esa espontaneidad se esconde su mayor poder, la autenticidad. Los estoicos nos enseñaron a prestar atención a lo que está en nuestro control, pero también nos invitaron a observar con sabiduría lo que sucede alrededor, a leer el mundo como quien descifra un texto antiguo. El lenguaje corporal, visto desde esta óptica, se convierte en una fuente inagotable de información emocional. No necesitas una voz para expresar tensión, interés, rechazo o seguridad. Tu cuerpo ya lo está haciendo. Cuando alguien cruza los brazos frente a ti, no siempre está protegiéndose del frío. Puede estar cerrándose, marcando distancia o defendiéndose emocionalmente. Si alguien se inclina hacia adelante mientras habla, su cuerpo está diciendo: me importa, quiero entenderte. Y si gira ligeramente el torso o apunta los pies hacia la puerta, te está revelando una urgencia por escapar que quizás no se atreva a verbalizar. Prestar atención a estos gestos es afinar tu inteligencia emocional. Es saber cuándo profundizar, cuándo retroceder, cuándo sostener una pausa o cuándo cambiar de tema. Es relacionarte desde un lugar más profundo y menos reactivo. Aprender a leer el cuerpo del otro no es invadir, es comprender, no es manipular, es conectar. Quien observa con atención, actúa con sabiduría. Y quien escucha el cuerpo ajeno, puede hablarle al alma. Ojos que hablan más que 1000 palabras. Interpretación emocional de las miradas fugaces, intensas o evasivas. Dicen que los ojos son el espejo del alma, pero son mucho más que un reflejo. Son un lenguaje completo. A través de una simple mirada, puedes descubrir emociones escondidas, intenciones ocultas y verdades que nunca llegarán a expresarse en voz alta. Los ojos tienen la capacidad de gritar lo que la boca calla. Y si aprendes a observarlos, estarás leyendo una historia que pocos se detuvieron a comprender. En el estoicismo, la observación es una virtud. Epicteto decía que primero debemos comprender antes de opinar, y eso solo se logra mirando con atención. Una persona puede sonreír con cortesía, mientras sus ojos reflejan tristeza. Puede mantener una conversación tranquila, mientras su mirada evita la tuya, delatando incomodidad o culpa, o puede sostenerte la vista con intensidad, queriendo establecer conexión, o a veces ejercer control. Una mirada que se desvía rápidamente puede indicar inseguridad,
o deseo de escapar de una situación incómoda. Una que se mantiene fija y profunda, por el contrario, puede indicar sinceridad o un esfuerzo por generar confianza. También puede ser una estrategia de dominio. Todo depende del contexto y de tu capacidad de leer más allá de la superficie. El contacto visual es un puente invisible. Puede crear intimidad o incomodidad. Puede unir o dividir, pero nunca pasa desapercibido. Aprender a reconocer sus matices es adquirir una nueva forma de escuchar, una que no necesita palabras ni explicaciones. Los ojos siempre están diciendo algo, solo los distraídos no lo notan. Mira más allá de la forma y verás la emoción, porque en cada mirada hay una historia que merece ser leída. Tu tono de voz te delata. El impacto del tono en la percepción emocional y la confianza. No siempre importa lo que dices. Lo que de verdad llega al otro es cómo lo dice. El tono de tu voz, su ritmo, su fuerza o su suavidad habla más de ti que las palabras que eliges. Y a menudo, mientras el discurso parece lógico y controlado, el tono revela el mundo emocional que se esconde detrás. Es ahí donde comienza la verdadera lectura. En el estoicismo, la palabra debe ser medida, pero también honesta. No se trata de fingir calma, sino de cultivarla desde dentro, para que tu voz la transmita de forma natural. El tono agudo, por ejemplo, suele reflejar nerviosismo o ansiedad, aunque el contenido de la frase sea optimista. Un tono grave y lento puede generar autoridad, pero también, si no es genuino, puede percibirse como manipulación o frialdad. Cuando escuchas a alguien, fíjate en los matices. El ritmo cambia bruscamente. Las frases se aceleran cuando se tocan ciertos temas. El volumen se eleva sin motivo aparente. Todo eso son señales que el cuerpo emite a través de la voz y que muchas veces la persona ni siquiera nota. Pero tú puedes aprender a captarlas. Y no se trata solo de analizar a los demás. También es una herramienta de autoconocimiento. Observa cómo hablas cuando estás en calma y cómo cambia tu voz cuando estás molesta, insegura o entusiasmada. Esa conciencia te permite mejorar tu comunicación, ganar claridad y fortalecer tu presencia. Habla desde la serenidad, no desde la reacción. Escucha más allá de las palabras y entenderás emociones. Tu voz es una extensión de tu estado interior. Y si aprendes a leerla, puedes transformar cómo conectas con el mundo. La sonrisa que oculta y la que revela. Cómo distinguir una sonrisa genuina de una sonrisa defensiva o falsa. Una sonrisa puede ser el gesto más cálido del mundo o el más engañoso. No todas las sonrisas significan felicidad. Algunas esconden tensión. Otras son una barrera, una forma elegante de mantener la distancia o disimular el malestar. Y aunque creamos que podemos encontrar una emoción, el cuerpo siempre deja pistas. Aprender a leer esas señales es como encender una luz en medio de la niebla emocional. Los estoicos defendían la autenticidad como una forma de fortaleza. Para ellos, una sonrisa fingida no era virtud, sino máscara. Si alguien suena solo con los labios, sin que sus ojos cambien, probablemente esté actuando por compromiso o protección. La sonrisa genuina, en cambio, involucra el rostro completo. Los músculos alrededor de los ojos se contraen, la expresión se suaviza y el cuerpo parece más relajado. Detectar la diferencia entre una sonrisa sincera y una artificial requiere atención. Observa el contexto, el momento en que aparece, si hay coherencia entre el cuerpo, la voz y la expresión facial. Una sonrisa verdadera no necesita ser perfecta. Sucede naturalmente cuando haya conexión real. La falsa, en cambio, suele aparecer en momentos tensos, como respuesta automática, como si la persona intentara convencerte o convencerse de que todo está bien. También puedes usar este conocimiento contigo mismo. ¿Cuántas veces has sonreído por obligación, por educación, por evitar un conflicto? No está mal, pero es importante saber cuándo estás fingiendo y cuándo estás expresando lo que realmente sientes. La conciencia es poder. No sonrías para ocultarte, hazlo para mostrarte. La sonrisa honesta abre puertas que la impostura cierra. Quien sabe leer una sonrisa, ve el alma sin palabras. Y quien sonríe con verdad, transmite una fuerza que no necesita explicación. Lo que escuchas sin que te lo digan. El arte de captar las emociones ocultas entre líneas y silencios. A veces, lo más importante de una conversación no es lo que se dice, sino lo que se omite. Aprender a escuchar entre líneas es desarrollar un oído que va más allá de las palabras. Es captar la emoción en la pausa, la tensión en la voz, la evasión en una breve respuesta. Es darse cuenta de que el silencio también habla, y muchas veces lo hace más alto que cualquier discurso.
Los estoicos hablaban del valor de la observación sin juicio. Observar no es invadir, es comprender. Cuando alguien te dice «estoy bien» pero desvía la mirada, cruza los brazos o su voz tiembla al final de la frase, hay una verdad no dicha flotando en el aire. Y si estás atenta, la percibes. No necesitas confrontar ni buscar explicaciones. A veces basta con acompañar ese silencio, validar la emoción implícita y sostener la presencia. Porque entender no siempre significa intervenir. A veces, entender es respetar el espacio que el otro necesita para revelar lo que aún no puede poner en palabras. La escucha profunda es un músculo que se entrena. Exige estar presente, dejar de pensar en qué responder y empezar a sentir qué se está transmitiendo. Es poner la atención no solo en las palabras, sino en lo que las rodea, el tono, la respiración, las pausas, los gestos mínimos. Escuchar entre líneas es un acto de empatía silenciosa. Es ver lo invisible y conectar desde la comprensión. Quien sabe escuchar lo que no se dice, ve más allá de las máscaras. Y quien se vuelve hábil en este arte, nunca vuelve a oír de la misma manera. Lee entre los gestos involuntarios. El poder de interpretar lo que las manos, los pies y la postura comunican. Aunque creamos tener el control total de nuestra imagen, hay movimientos que nos traicionan. Son esos pequeños gestos que no planeamos, pero que surgen de manera automática y nos delatan sin darnos cuenta. Jugar con el cabello, tocarse el rostro, mover los pies con inquietud, ocultar las manos o tamborilear los dedos sobre una mesa. Todos esos detalles son como susurros del inconsciente que revelan el estado emocional real de una persona. Y aprender a leerlos es abrir una puerta directa a lo que está ocurriendo en su interior. Los estoicos hablaban de la importancia de actuar con conciencia y observar con serenidad. No para controlar a los demás, sino para comprenderlos mejor y actuar con mayor sabiduría. En este sentido, los gestos involuntarios son pistas valiosas que, si se leen bien, permiten ajustar nuestras palabras, nuestra presencia y nuestras decisiones. Una persona puede estar diciendo que está interesada en la conversación, pero si sus pies apuntan hacia la salida o sus brazos permanecen cruzados con rigidez, su cuerpo está pidiendo distancia. Es importante comprender que estos gestos no son juicios definitivos, sino señales que deben leerse en conjunto. Un solo movimiento puede tener múltiples significados, pero cuando observa varios en secuencia, el mensaje se vuelve claro. Si alguien juega constantemente con un objeto entre sus manos mientras habla, puede estar nervioso, distraído o incluso deseando acortar la interacción. En cambio, si esa persona se inclina hacia ti, mantiene los brazos relajados y su mirada fluida, está abierta a conectarse. Observar los gestos sin prejuicio requiere práctica y presencia, y también implica volverse consciente de los propios. ¿Cómo se mueve tu cuerpo cuando estás tensa? ¿Qué hacen tus manos cuando estás entusiasmada, frustrada o incómoda? La autoobservación es la clave para entender a los demás desde un lugar auténtico. El cuerpo siempre busca expresarse, incluso si la mente lo censura. Los gestos son verdades que no necesitan traducción. Quien sabe mirar con atención comprende lo que el alma quiere decir. Y quien observa sin invadir se convierte en espejo de claridad. Avanzamos con el bloque 8. El miedo también tiene cuerpo. Cómo el temor se expresa silenciosamente en la respiración, la mirada y la rigidez. El miedo no siempre grita. A veces se esconde detrás de una sonrisa cortés, de un silencio prolongado o de una postura demasiado rígida. El cuerpo humano, sabio en su naturaleza, tiene mecanismos automáticos que reflejan nuestras emociones más profundas, incluso cuando intentamos ocultarlas. Y el miedo, por ser una emoción intensa, suele dejar una huella visible en la forma en que nos movemos, respiramos y miramos. Los estoicos nunca negaron la existencia del miedo, lo enfrentaban. Enseñaban que sentirlo no es debilidad, sino parte natural de la experiencia humana. Lo verdaderamente importante es lo que haces con ese miedo. Desde esa perspectiva, aprender a reconocerlo en ti y en los demás se convierte en una herramienta de claridad y compasión. Si sabes que alguien está actuando desde el temor, puedes ajustar tu respuesta, evitar un conflicto o brindar una palabra que alivie. El miedo suele aparecer en gestos que pasan desapercibidos: hombros tensos, respiración acelerada, pupilas dilatadas, mirada evasiva o movimientos repetitivos como tocarse el cuello, jugar con las mangas o apretar los labios. El cuerpo se vuelve más pequeño, cerrado, como si quisiera protegerse o desaparecer.
También puede haber rigidez en las extremidades o un habla atropellada. Ninguna de estas señales por sí sola lo confirma, pero al observar el conjunto, el mensaje es claro. Cuando detectes miedo en alguien, no llames a aprovecharte de ello, sino a actuar con más sensibilidad. Puedes bajar el tono de tu voz, hacer una pausa, ofrecer tranquilidad o simplemente no presionar. El miedo, si se reconoce y se respeta, puede transformarse y al mismo tiempo, también puedes entrenarte para reconocer cómo se manifiesta el tuyo y trabajar en fortalecer tu templo y presencia. El cuerpo nunca termina por completo. El miedo se disfraza, pero deja señales. Quien aprende a reconocerlo puede responder con sabiduría, y quien actúa con calma ante el temor ajeno se convierte en una fuente de seguridad. Detectar mentiras sin preguntar. Las señales no verbales más comunes que revelan la falsedad. Una mentira rara vez es perfecta. Por más hábil que sea quien la dice, su cuerpo suele contar una historia distinta. El lenguaje corporal se convierte entonces en el terreno donde la verdad y la ficción entran en conflicto. Y ahí, en esos gestos mínimos, en esa pausa inesperada o en ese cambio de tono, puedes encontrar las pistas que necesitas para saber si alguien está siendo sincero contigo o no. Los estoicos no proponían desconfiar de todo el mundo, pero sí alertaban sobre la importancia de vivir con discernimiento. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre la necesidad de ver con claridad más allá de las apariencias. En este sentido, aprender a detectar una mentira no es cuestión de juzgar, sino de observar. Es entrenar la mirada para reconocer incongruencias entre lo que se dice y lo que el cuerpo expresa. Una persona que tiende a mostrar ciertas señales comunes puede evitar el contacto visual o mantenerse de manera forzada. A menudo, su voz pierde naturalidad, se acelera, se vuelve más aguda o titubea. El relato que ofrece puede estar demasiado cargado de detalles innecesarios, como si intentara compensar una falta de verdad con adornos superfluos. También puede haber microexpresiones que escapan a su control, como una sonrisa nerviosa, un parpadeo rápido o un leve encogimiento de hombros. Otro indicador frecuente es el comportamiento evasivo. Alguien que cambia de tema rápidamente, que toca su rostro con frecuencia o que adopta posturas cerradas y defensivas. La clave está en observar la coherencia. Si lo que se dice no coincide con cómo se dice, es posible que estés frente a una verdad maquillada. Saber esto no es un arma para atacar, sino una herramienta para proteger tu paz. Si detecta una mentira, puedes actuar con firmeza sin necesidad de confrontar. Puedes elegir el silencio, la distancia o simplemente reafirmar tu propio valor sin entrar en el juego de la manipulación. La verdad se siente, incluso cuando no se dice. El cuerpo no sabe mentir del todo. Quien observa sin ansiedad ve lo que otros ignoran. Y quien reconoce una mentira no necesita demostrarlo. La conexión real no se finge. ¿Cómo leer la entrega emocional auténtica en una conversación? En un mundo saturado de palabras vacías y gestos automáticos, la conexión verdadera se ha vuelto un bien escaso. Sin embargo, cuando sucede, se siente de inmediato. No es necesario que alguien lo diga. Se nota en la forma en que te mira, en cómo escucha, de la manera en que su cuerpo se acomoda al tuyo como si el tiempo dejara de correr. La presencia auténtica tiene una vibración que no se puede imitar, y si estás atenta, la reconoces. La filosofía estoica hablaba del valor de estar presente, de actuar con intención y de cultivar relaciones desde la claridad. Para los estoicos, la conexión no era una necesidad emocional, sino una expresión del alma virtuosa. Estar realmente con el otro implicaba no fingir, no manipular, no buscar agradar, sino simplemente ser. Y desde ese ser, observar y compartir. Cuando alguien está contigo de verdad, su cuerpo lo demuestra. No hay tensión. Su postura es abierta, relajada. Hay un interés genuino que se manifiesta en pequeños gestos. Una leve inclinación hacia ti, un asentimiento sincero, una mirada que no busca escapar. Incluso, el silencio compartido se siente cómodo, porque no hay ansiedad, no hay juicio, no hay prisa. Presencia solitaria, por el contrario, la desconexión también se nota. Aparece cuando el otro mira su teléfono mientras hablas, cuando responde sin escuchar, o cuando su cuerpo se aleja incluso estando cerca. A veces la gente está básicamente presente, pero emocionalmente ausente. Y eso, aunque duela, también es información valiosa. Saber leer este tipo de señales no es volverse desconfiada, sino consciente. Te permite discernir con quién vale la pena abrirte
en qué espacios cultivar tu energía y en qué momentos retirarte sin culpa. La presencia se siente sin explicaciones. La conexión real vibra más allá de las palabras. Quien está contigo de verdad no necesita demostrarlo. Y quien sabe leer el alma, reconoce dónde quedarse. Tu cuerpo necesita su espacio, interpretar el lenguaje del espacio personal y sus límites. Cada persona lleva consigo una burbuja invisible, un límite no verbal que indica hasta dónde está dispuesta a dejarte entrar. Este espacio personal no es una regla arbitraria, es una necesidad emocional profundamente arraigada en la biología y la psicología humana. Cuando alguien se acerca demasiado, sin consentimiento, el cuerpo reacciona. Se tensa, se retrae, se cierra, y cuando ese espacio es respetado, se abre, se relaja, se siente seguro. Los estoicos sabían que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí nuestra forma de responder ante ellas. Por eso, aprender a reconocer y honrar el espacio del otro no solo es una muestra de respeto, sino también una forma de vivir con sabiduría. Cuando alguien retrocede sutilmente en una conversación, cuando gira ligeramente el cuerpo o evita el contacto físico, no lo hace por descortesía, sino porque está protegiendo su espacio vital. Y es esencial que sepas leer esa señal. También hay gestos que revelan apertura. Una persona que se acerca sin esfuerzo, que mantiene los pies dirigidos hacia ti, o que no busca barreras físicas entre ambos, está indicando confianza. El lenguaje del espacio no verbal nos da indicios sobre el nivel de comodidad emocional que el otro siente en tu presencia. Esto se aplica tanto en contextos íntimos como profesionales. Una invasión del espacio puede ser tan incómoda en una reunión como en una conversación personal, y viceversa. Saber cuándo dar un paso atrás también puede fortalecer el vínculo, porque cuando respetas la distancia, estás diciendo sin palabras: puedo verte sin imponerte, puedo estar sin invadirte, y al mismo tiempo, observa el tuyo. Cuando necesitas espacio y no lo comunicas, ¿cuántas veces permite que alguien cruce tus límites por no incomodar? Escuchar tu cuerpo también es parte del camino estoico. El respeto empieza por los límites que estableces. La armonía nace del equilibrio entre cercanía y distancia. Quien sabe reconocer el espacio ajeno, crea confianza duradera. Y quien cuida su propio espacio, se protege sin levantar muros. Cuando el silencio habla más fuerte, el valor oculto en las pausas y cómo interpretarlas con sabiduría. No todo lo que se dice se expresa con palabras. A veces, el mensaje más profundo está en lo que no se dice, en esa pausa prolongada antes de responder, en ese momento donde el ambiente se vuelve denso, como si el aire se llenara de significado. El silencio, bien entendido, es una de las formas de comunicación más poderosas que existen. Quien aprende a leerlo, accede a un nivel de comprensión que pocos alcanzan. En el estoicismo, el silencio no es vacío, es contemplación. Epicteto hablaba de no reaccionar de inmediato, de dejar que las emociones pasaran como nubes antes de actuar. En una conversación, este principio se convierte en una herramienta de observación profunda. Cuando alguien guarda silencio tras una pregunta, puede estar procesando una emoción intensa, dudando entre la verdad y lo socialmente aceptable, o impidiendo una respuesta que lo exponen. Y tú, si estás atenta, puedes leer esa pausa como una declaración en sí misma. Muchas personas se sienten incómodas con el silencio y lo llenan de palabras innecesarias. Pero cuando aprendes a sostenerlo, a habitarlo, descubres que el silencio también contiene respuestas. Un silencio puede significar desacuerdo, tristeza, reflexión o incluso aceptación. Y más aún, puede generar un espacio en el que el otro se sienta seguro para abrirse, para confiar, para ser genuino. También puedes usar el silencio como estrategia. Ante una situación tensa, llamar puede devolverte el control. Frente a una provocación, el silencio es dignidad. Y ante la duda, es prudencia. No siempre necesitas decir algo para tener presencia. A veces, el silencio es tu voz más firme. Escucha lo que no se dice. Habitar el silencio es un signo de fortaleza interior. Quien no teme llamar, sabe escuchar. Y quien lee el silencio, entiende más que con 1000 palabras. El rostro revela lo que el alma calla. La lectura de microexpresiones y su conexión con la verdad emocional. El rostro humano es un escenario donde se representan miles de emociones cada día. A veces, estas expresiones duran menos de un segundo, pero en ese instante fugaz, si sabes mirar, puedes leer una verdad más pura,
que cualquier discurso. Las microexpresiones, esos pequeños movimientos en los ojos, las cejas, los labios o la frente, son como relámpagos emocionales. Aparecen antes de que la mente tenga tiempo de ocultar lo que realmente se siente. Y en ese brevísimo parpadeo, el alma se deja ver. Los estoicos valoraban la observación como herramienta de claridad. Para ellos, comprender al otro era esencial para actuar con virtud y justicia. En esa misma línea, aprender a leer los gestos del rostro no es manipulación, es compasión en acción. Es darte cuenta cuando alguien dice que está bien pero sus ojos muestran tristeza, cuando sonríe, pero sus cejas tiemblan, cuando asiente, pero su mandíbula se tensa levemente. Estas señales no requieren que seas experta en psicología. Basta con desarrollar una atención sutil. Observa cómo cambian los ojos cuando algo incomoda, cómo los labios se presionan ligeramente cuando alguien reprime una emoción, cómo las fosas nasales se expanden apenas un instante cuando hay rabia contenida. Todo eso está ahí, en cada interacción, esperando ser comprendido. Y no solo se trata de los demás, también de ti. ¿Qué revela tu rostro cuando no te sientes segura? ¿Qué muecas haces al callar algo importante? Observarte con honestidad es el primer paso para relacionarte desde la verdad. La cara no miente aunque las palabras lo intenten. Las emociones reales se cuelan por las grietas del rostro. Quien observa con presencia ve más allá del gesto superficial, y quien reconoce la verdad en un parpadeo se vuelve espejo de empatía. El juego invisible del poder. Cómo detectar dinámicas de dominancia sutil en el lenguaje no verbal. No todas las batallas se libran con gritos. Algunas se desarrollan en silencio, en una sala de reuniones, en una conversación casual, en un intercambio aparentemente inofensivo. El poder, ese impulso humano de influir, liderar o controlar, no siempre se impone de forma directa. A menudo se ejerce con gestos, con posturas, con silencios estratégicos. Aprender a detectar esas señales no te convierte en desconfiada, sino en consciente. Los estoicos enseñaban a no dejarse llevar por las apariencias. Marco Aurelio anunció que el alma libre no se somete ni domina, simplemente actúa con virtud. Desde esa sabiduría, entiende cuando alguien está jugando al poder en una conversación, es clave para no perder tu centro. Observa cómo se sienta la otra persona, ocupa más espacio del necesario, mantiene una postura relajada pero expansiva, te interrumpe suavemente pero de manera constante, hace pausas prolongadas que generan tensión y te obligan a rellenar el silencio. Todo eso forma parte del lenguaje del control. La voz pausada y grave, la mirada firme sin parpadear, los gestos amplios y medidos, la forma en que alguien toma el mando sin parecer autoritario. Son movimientos sutiles que buscan liderar la dinámica sin declarar una lucha. Y es fácil quedar atrapada si no estás atenta. La clave está en no competir. No necesitas alzar la voz, ni imitar la postura. Basta con mantenerte en tu eje, con una presencia sólida, una postura abierta y una voz segura. La verdadera autoridad no se impone, se transmite. Cuando actúas desde tu centro, ningún juego de poder te arrastra, porque quien está en calma, lidera sin necesidad de dominar. El poder real no grita, se percibe. Quien no necesita imponerse es quien más influye. Reconoce los juegos sutiles, pero no participes en ellos. Y recuerda, tu serenidad es tu forma más alta de autoridad. Lo que la gente dice sin decirlo, descifrar el mensaje oculto en los pequeños detalles del comportamiento. En un mundo saturado de palabras, el verdadero mensaje muchas veces está en lo que no se dice. Gente que suena mientras su mirada se pierde. Frases que suenan perfectas, pero no tienen alma. Gestos mínimos que contradicen discursos elaborados. La comunicación no verbal está constantemente revelando la verdad detrás del personaje. Y si sabes leer entre líneas, verás lo que muchos no se atreven a mostrar. Los estoicos hablaban de observar el mundo con objetividad, sin dejarse llevar por la ilusión de las apariencias. En esa observación sincera, también cabe mirar a las personas desde el silencio, entendiendo que los matices son más reveladores que cualquier afirmación directa. Cuando alguien dice, todo está bien, pero suspira antes o baja la mirada, está diciendo mucho más que esas palabras superficiales. Cuando alguien habla demasiado de sus logros, tal vez esté escondiendo inseguridades. Cuando alguien guarda silencio, tal vez está gritando por dentro. El lenguaje corporal, las pausas, la manera en que alguien entra a una habitación o cómo se sienta,
Todo forma parte de una relación emocional que está en marcha. Las manos que no se quedan quietas, los pies apuntando hacia la salida, los labios apretados en una sonrisa forzada. Cada gesto es un fragmento de la historia interior que se intenta ocultar. Y en redes sociales, esto también aplica. Las imágenes exageradas, las frases motivacionales vacías o los emojis desbordados pueden estar disfrazados de carencias. Una publicación constante de felicidad puede esconder la necesidad de validación. No se trata de juzgar, sino de comprender, de mirar más allá de la superficie para conectar con la esencia. Aprender a leer lo que no se dice no es espiar, es afinar el alma, es ver sin invadir, es escuchar sin exigir, es actuar desde la conciencia, no desde el impulso. Quien entiende el lenguaje oculto, se comunica sin esfuerzo. Quien ve más allá de las palabras, ofrece presencia verdadera. Y quien respeta el silencio ajeno, habla desde la sabiduría. Tu ropa también habla. El mensaje no verbal que transmite con tu apariencia y colores. Lo que eliges ponerte cada mañana no es un acto neutro. La ropa, los colores, los accesorios, incluso el peinado, comunican quién eres, cómo te sientes y qué deseas proyectar. Aunque creas que solo estás vistiéndote por comodidad o rutina, cada prenda lanza un mensaje silencioso que los demás interpretan, muchas veces de forma inconsciente. Y tú también puedes aprender a leer esos mensajes en los demás, siempre que observa con atención. Los estoicos hablaban de la importancia de la sobriedad, de no vivir esclavizados por la apariencia, pero no ignoraban su impacto. Epicteto decía que debíamos cuidar el alma más que el cuerpo, pero también reconocía que los gestos externos reflejan parte de nuestro interior. Una persona que viste con colores oscuros y formas rígidas quizás esté buscando protegerse, crear distancia, proyectar seriedad. Alguien que elija colores vivos y telas ligeras podría estar expresando apertura, vitalidad o búsqueda de conexión. El lenguaje del vestir está cargado de significado. Los colores no son casuales. El rojo puede hablar de pasión o poder, el negro de control o luto, el blanco de calma o desapego. La forma en que alguien se arregla o no lo hace también cuenta. Si alguien se presenta desalineado, desmotivado, tal vez esté expresando internamente que ha perdido el rumbo o la motivación. Y lo contrario también. El exceso de arreglo puede ser un disfraz para esconder inseguridad. Observar estos detalles con compasión, no con juicio, es lo que marca la diferencia. También puedes reflexionar sobre ti. ¿Cómo te vistes cuando estás triste? ¿Qué eliges cuando deseas ser vista o pasar desapercibida? Todo habla. Y cuando te haces consciente de tu lenguaje estético, te vuelves más coherente entre lo que sientes y lo que muestras. Tu imagen es una declaración silenciosa. Tu estilo puede ser refugio o armadura. Quien se observa al vestir, se conoce más profundamente. Y quien lee el lenguaje visual del otro, entiende sin preguntar. Vestirse con intención es alinear el alma con la presencia, porque tu ropa no grita, pero nunca pasa desapercibida. El poder del silencio estratégico. Cómo las pausas y los espacios en blanco revelan más que 1000 palabras. A veces, lo más contundente que puedes decir es nada. El silencio, tan subestimado en la comunicación diaria, tiene una fuerza invisible capaz de exponer verdades, incomodar mentiras y desnudar emociones ocultas. En lugar de ser un vacío, el silencio es un contenedor. Uno que, bien utilizado, se convierte en herramienta de claridad, introspección y dominio, porque quien sabe llamar en el momento justo, también sabe escuchar lo que otros intentan esconder. En el estoicismo, el silencio era una práctica habitual, no solo por disciplina, sino como un ejercicio de observación. Séneca escribió que muchas veces hablamos demasiado porque no sabemos controlar nuestras emociones. Guardar silencio no es rendirse ni quedarse sin argumentos, es elegir el momento perfecto para responder desde la razón y no desde la reacción. Es una declaración de presencia y autocontrol. Durante una conversación, una pausa puede hacer más que un discurso. Cuando alguien mente, el silencio puede empujar a que revele más de lo que quería. Cuando alguien está en conflicto, el silencio ofrece espacio para que se escuche a sí mismo. Y cuando hay tensión, llamar puede ser un acto de respeto, de espera, de sabiduría. Por eso, las personas emocionalmente inteligentes suelen hablar menos y decir más. Pero el silencio no solo actúa hacia afuera, también puede usarse contigo misma. Tomarte unos minutos de silencio antes de tomar una decisión, antes de responder un mensaje, antes de enfrentar una situación difícil, te permite reconectar con tu centro.
En ese espacio sin ruido, tus pensamientos se aclaran, tus emociones se calman y tus intenciones se ordenan. Quien teme al silencio, teme a sí misma. El silencio es un espejo que no miente. Habitarlo requiere valentía y conciencia. No decir nada a veces lo dice todo. El alma tranquila no necesita llenar cada espacio. Y quien sabe cuándo llamar, habla desde la verdad. Las expresiones del rostro nunca mienten. El arte de interpretar las emociones que cruzan el rostro en un instante. El rostro humano es una ventana emocional. Cada gesto, cada línea, cada movimiento mínimo que ocurre en fracciones de segundo revela más de lo que cualquier frase cuidadosamente construida podría expresar. Estas microexpresiones, aunque fugaces, son auténticas y espontáneas. Surgen antes de que el cerebro pueda censurar lo que siente. Por eso, si aprendes a leerlas, tendrás en tus manos una herramienta poderosa para entender la verdad emocional de quienes te rodean. Los estoicos insistían en mirar el mundo con atención desapegada. No se trata de reaccionar con sospecha, sino de observar con claridad. Epicteto decía que lo que perturba al ser humano no son los hechos, sino su interpretación de ellos. En este caso, las expresiones del rostro son hechos. Una ceja que se levanta ante una afirmación, una tensión en la mandíbula cuando se toca un tema incómodo, una mirada que se desvía apenas al responder. Son pequeñas rupturas en el guión que dicen mucho. Las emociones como la ira, la tristeza, la sorpresa, la repulsión o la alegría aparecen con señales concretas en el rostro. Una nariz que se frunce, una comisura que se eleva, un frente se tensa. Y aunque muchas personas intentan controlar su lenguaje facial, el cuerpo siempre lleva la delantera. Una sonrisa genuina, por ejemplo, siempre involucra los músculos alrededor de los ojos. Una falsa, no, pero esta habilidad también se aplica hacia ti. ¿Qué expresa tu rostro cuando callas lo que sientes? ¿Qué tensión mantienes sin darte cuenta? Observarte frente a un espejo con honestidad, sin juicio, es una forma de practicar autoconocimiento estoico. Porque así como aprendes a leer a los demás, también aprendes a leerte a ti misma. Las emociones viajan primero por el rostro. Nada verdadero se esconde del todo. Quien observa los matices, comprende sin preguntar. El rostro revela lo que el corazón no dice. Leerlo requiere presencia, no juicio, y entenderlo es un acto profundo de empatía. El miedo siempre deja rastros. Detectar la huella emocional del miedo más allá de las palabras. El miedo es una de las emociones más poderosas y a la vez más disfrazadas. Nadie quiere admitir que tiene miedo. Se esconde detrás de una sonrisa forzada, de una broma, de una conversación evasiva. Pero el cuerpo, como siempre, se encarga de decir la verdad. Porque el miedo se manifiesta sin pedir permiso. Aparece en la tensión de los hombros, en la respiración acelerada, en los ojos que se desvían o se abren más de la cuenta. Quien sabe observar, lo detecta antes de que se declare. Para los estoicos, el miedo era una emoción natural, pero no debía tener dominio sobre nosotros. Marco Aurelio escribió que la mayoría de las cosas que tememos nunca llegan a suceder. Sin embargo, su presencia es real y poderosa. Por eso, en lugar de negarla, debemos aprender a verla, tanto en nosotros como en los demás. El miedo no siempre grita, pero siempre deja un eco en la postura, en la voz, en la piel. Un leve tartamudeo, una pausa que se alarga, una garganta que se aclara antes de hablar, manos que se frotan, piernas que tiemblan. Todo eso son señales de que el miedo está presente, y no siempre es miedo a ti. A veces es miedo al juicio, al rechazo, al error. A veces es miedo a la verdad que está a punto de salir. Saber ver ese miedo sin aprovecharte de él, sin empujar más, es una forma de respeto y también una muestra de fuerza. Y si el miedo lo ves en ti, tampoco lo niegues. Obsérvalo. Pregúntate de dónde viene. ¿Qué intenta decirte? El cuerpo siempre advierte antes que la mente. Si escuchas con humildad, podrás actuar con coraje. El miedo no se esconde, se disfraza. Y aún disfrazado, se deja ver. Quien sabe mirar con calma, lo detecta sin juzgar. El miedo es humano, pero no debes gobernarte. Observarlo es el primer paso hacia la libertad. Y entenderlo, una forma de sabiduría silenciosa. La emoción también se escucha. ¿Cómo interpretar el tono de voz para descubrir lo que las palabras ocultan? Una persona puede decirte, estoy bien, con un tono tan bajo, tan apagado, que lo único que escucharás realmente es su tristeza. Porque el tono de voz es mucho más que sonido.
Vibración emocional. Es la manifestación acústica del alma, y cuando aprendes a escuchar más allá de las palabras, comienzas a descubrir verdades profundas, aquellas que no se atreven a salir por la boca, pero se filtran entre las sílabas. El tono, el ritmo, el volumen, la entonación, todo eso transmite estados internos que no pueden ocultarse fácilmente. Los estoicos sabían que el habla serena y firme era reflejo de una mente en equilibrio. Epicteto, por ejemplo, enseñaba que las palabras deben estar al servicio de la razón, no de la reacción emocional. Por eso, cuando alguien se acelera al hablar, cuando su voz tiembla o se quiebra en ciertos momentos, puedes estar presenciando un campo de batalla emocional que aún no ha sido nombrado. Las personas inseguras suelen hablar muy rápido o muy bajo. Las personas con rabia tienden a enfatizar algunas palabras con una rigidez que no se puede disimular, y quienes se sienten heridas muchas veces bajan su tono para protegerse, como si quisieran desaparecer. El tono de voz también cambia cuando alguien intenta mentir. Se vuelve irregular, pierde coherencia o muestra una exagerada suavidad para parecer convincente. Pero esta habilidad no es solo para escuchar a otros. También debes aprender a escuchar tu propia voz. ¿Cómo suena cuando estás incómodo? ¿Qué cambia en ti cuando hablas desde el miedo o desde la calma? Registrar tu tono es una forma de autoconocimiento. Tu voz revela más de lo que crees. No solo lo que dices, sino cómo lo dices, te delata. Quien escucha con atención, descifra intenciones. El tono es la emoción hecha sonido. Usarlo con conciencia es hablar con el alma. Y escucharlo con empatía es comprender sin esfuerzo. Cómo se mueve alguien lo dice todo. Los gestos del cuerpo como reflejo de la verdad emocional. Cada movimiento que hacemos, incluso los más pequeños, están cargados de información. Jugar con el cabello, cruzar los brazos, mover los pies sin control, tocarse la cara o la nuca. Todos estos gestos, aunque muchas veces son inconscientes, revelan el estado emocional interno de una persona. Y cuando aprendes a observarlos con atención, accedes a una lectura profunda del otro. No necesitas interrogar ni forzar, basta con mirar con la calma de quien sabe ver. Los estoicos hablaban del dominio del cuerpo como parte del dominio del alma. Para ellos, no había separación entre lo que sentíamos y cómo nos movíamos. Un alma en equilibrio genera un cuerpo en calma. Por eso, cuando ves a alguien inquieto, rígido o desalineado en sus movimientos, es probable que estés percibiendo tensión, incomodidad o incluso miedo. Esos gestos involuntarios hablan en un idioma silencioso que, una vez que conoces, nunca deja de escuchar. Por ejemplo, si alguien mantiene las manos escondidas o los pies apuntando hacia la salida durante una conversación, puede estar buscando escapar de la situación sin decirlo. Si se inclina hacia ti con los hombros relajados y los gestos suaves, probablemente sienta conexión y apertura. Y si se toca repetidamente el rostro mientras te habla, puede estar lidiando con ansiedad o inseguridad. Ahora bien, esta capacidad de lectura no solo sirve para detectar mentiras o estados emocionales ajenos, también es útil para responder mejor. Si percibes incomodidad, puedes cambiar tu enfoque. Si ves apertura, puedes avanzar con más profundidad. Y si detecta contradicción entre lo que se dice y lo que el cuerpo expresa, puedes detenerte a observar con mayor neutralidad. La observación consciente te convierte en una persona más empática, más atenta y más difícil de engañar. No para juzgar, sino para comprender. El cuerpo no tiene filtros, solo expresiones. Cada gesto lleva una emoción detrás. Quien sabe observar, entiende sin preguntar. La verdad se asoma entre manos inquietas y pies temblorosos. Leer el cuerpo es una forma de cuidar al otro, y también una manera de cuidar de ti. La mirada como espejo del alma. Descubre cómo los ojos comunican lo que la boca calla. Dicen que los ojos nunca mienten, y aunque sea una afirmación poética, tiene mucho de verdad. La mirada tiene un poder ancestral. Desde los primeros encuentros humanos, mucho antes de que existiera el lenguaje, los ojos ya comunicaban intenciones, emociones y verdades. Incluso hoy, cuando el lenguaje verbal domina nuestra vida diaria, los ojos siguen siendo el canal más directo entre dos personas. Una mirada dice, te escucho, me importas, te temo o te oculto algo. Y quien sabe leer esas señales, sabe más que quienes solo escuchan palabras. Los estoicos valoraban la serenidad de la mirada. Marco Aurelio hablaba de tener el alma firme y clara, y eso, inevitablemente, se refleja en los ojos. Cuando una persona está centrada, su mirada es estable.
no huye, no se desvía, no se oculta. En cambio, la evasión constante de los ojos puede delatar incomodidad, duda o falta de honestidad. Lo mismo ocurre con una mirada excesivamente fija. A veces se utiliza como herramienta para dominar o para encubrir vulnerabilidad. Los ojos también revelan cansancio, tristeza o entusiasmo antes de que la persona lo reconozca verbalmente. Las pupilas se dilatan con la emoción, el parpadeo se acelera con la ansiedad, los ojos se entrecierran cuando algo incomoda. Todo esto sucede en cuestión de segundos, y con la práctica puedes aprender a detectarlo. Pero como siempre, la lectura va en ambos sentidos. ¿Qué cuentan tus ojos cuando no dices nada? ¿Estás presente o tu mirada se va lejos aunque tu cuerpo esté ahí? Aprender a mirar con también intención de transformar tu forma de comunicarte. Porque una mirada auténtica conecta más profundamente que cualquier discurso. La mirada sostiene lo que el cuerpo apenas insinúa. Quien te mira con honestidad, te abraza sin tocarte. Los ojos no necesitan permiso para hablar. Observa sin invasión, pero con presencia. Mira para comprender, no para controlar. Y deja que tu mirada sea refugio, no juicio. Comprender sin palabras. Cierra los ojos, abre la mente y escucha lo que los cuerpos están diciendo. A lo largo de esta travesía, se ha descubierto que leer a las personas no es un talento reservado a unos pocos. Es una habilidad que se cultiva con atención, práctica y un profundo respeto por la verdad emocional del otro. Porque entender el lenguaje no verbal no se trata de juzgar ni de espiar. Se trata de observar con la humanidad, de escuchar con todos los sentidos, de saber cuándo un silencio habla más que una confesión y cuándo una mirada se convierte en una conversación completa. La filosofía estoica nos recuerda que lo esencial no siempre es lo evidente. Lo que está en la superficie puede ser una ilusión. Por eso, quienes buscan la verdad no se conforman con lo que se dice, sino que prestan atención a cómo se dice, a lo que se oculta, a lo que se transmite sin intención, los gestos, las pausas, el tono, la postura, el ritmo, todo comunica. Y cuando te entrenas para leerlo, accedes a una dimensión de conexión más profunda, pero esta capacidad no te hace más fuerte si no va acompañada de humildad. Leer a los demás sin compasión puede convertirte en alguien manipulador, pero si lo haces con presencia, con empatía, con deseo genuino de comprender, entonces se transforma en un acto de amor consciente, porque cuando entiendes a alguien en lo más sutil, puedes acompañarlo sin invadirlo, sostenerlo sin retenerlo, ayudarte sin anularlo. Ahora sabes que no necesitas palabras para comprender, solo necesitas observar, respirar, estar, y entonces, poco a poco, notarás que las personas empezarán a hablarte sin decir nada, y tú sabrás escucharlas como nunca antes. Leer el alma requiere silencio interior. La atención es un puente invisible entre dos mundos. Escuchar con el cuerpo es una forma de sabiduría. Quien observa sin prejuicio, comprende de verdad, y quien conecta sin palabras, transforma vínculos. La verdadera inteligencia emocional es ver, sin que te lo digan, lo que el otro necesita. Si este viaje por el lenguaje oculto del cuerpo resonó contigo, te invitamos a que te suscribas al canal, activa las notificaciones y compartes este contenido. Así seguiremos creciendo juntos en conciencia, presencia y sabiduría.